Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora inmediatamente después, siempre después de la edición central de Noticias Caracol que conducen María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Estamos con ustedes con muchísimo gusto hoy para hablar, repito, de muchas de las aristas que nos plantea esta emergencia provocada por la propagación del coronavirus. Hoy tal vez, lo veíamos en las ediciones de Noticias Caracol, quedó en evidencia una de las caras más tristes de esta emergencia del confinamiento, del aislamiento preventivo y de la cuarentena que se vive en Colombia como en muchas otras partes del mundo, y es la cara del hambre. Las imágenes que vimos hoy en Bogotá y en Medellín pues nos dan profundo dolor. Estas personas provenientes o habitantes de sectores muy humildes de Medellín, en este caso, como también en Bogotá, pues decidieron primero violar, si se puede decir de alguna manera, desafiar la orden de no salir de sus casas, desafiar la cuarentena, para salir a las calles, pero no por un acto de indisciplina ni mucho menos. Lo hacen por físico desespero, por física hambre. Son personas de sitios muy deprimidos, muy humildes, como esta mujer que tuvimos en Noticias Caracol y que nos contaba que lo único que le queda para comer es media libra de azúcar, un pedacito de panela y un poquito de arroz. Como ellos, han convertido ese trapo rojo que ustedes ven en medio. Esto ocurrió en la madrugada en Bogotá, lo reportó Eduardo Porras. Se convirtió ese trapo rojo en el símbolo de la tragedia humanitaria que es el hambre de miles, millones de personas que no tienen sustento, no pueden salir de sus casas, viven muchos de ellos del día a día y como no pueden salir, pues no tienen ingresos. Al no tener ingresos no tienen plata para comprar comida. Son tal vez la cadena más débil de esta sociedad que está hasta ahora intentando asimilar cómo enfrentar la emergencia que hoy padecemos y esta tormenta que, repito, tiene toda clase de vientos. Estas imágenes, repito, una de las caras más tristes, la gente desesperada haciendo cacerolazos, buscando que las autoridades lleguen para darles algún tipo de ayuda. Hemos invitado hoy en Sala de Prensa a una autoridad en la materia. Más allá de que sea alguien del gobierno, es alguien experto de tal vez uno de los más respetables organismos mundiales en lo que tiene que ver con este tema de la alimentación. Hablamos del señor Alan Bojanic, quien es el representante actual de la FAO en nuestro país. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Señor Bojanic, gracias por estar en Noticias Caracol en Sala de Prensa. Soy yo el que agradezco la oportunidad de poder expresar las preocupaciones que hay en relación al hambre y a la subalimentación en estos momentos en el mundo entero, ¿no? Sí, es un tema mundial. Muchas gracias, señor Bojanic, por atendernos. Mire, el tema, como decía yo, es que estas imágenes que usted ha visto en los noticieros, que han visto nuestros televidentes, pues dejan en evidencia un problema grave, y es que hay un desabastecimiento de comida. En algunos casos porque la gente no tiene para comprar, pero también porque no está llegando la comida proveniente del campo a la ciudad. En la FAO, ¿qué diagnóstico han hecho? Sobre todo porque han establecido un protocolo llamado el Sistema de Abastecimiento y Distribución de Alimento. ¿Qué saben ustedes del tema en Colombia específicamente? Sí, el flujo de alimentos no ha sido interrumpido del todo. Sin duda alguna, algunos compradores importantes, como los restaurantes, como algunos centros de abastecimiento, han visto transformado ese canal de comercialización, pero en términos generales hay un flujo de productos del campo a la ciudad. Puede ser que más adelante se deteriore, pero en este momento no tenemos ninguna evidencia de que haya una interrupción del flujo. Indudablemente hay algunos productos que están sufriendo más que otros. Por ejemplo, los productos perecederos. Si hay algún bloqueo porque algún municipio no está dejando salir camiones ni entrar camiones, eso va a dificultar el flujo de los productos perecederos, frutas, hortalizas. Y mientras que los perecederos, como son el arroz, el azúcar, granos que pueden almacenarse por más tiempo, eso sí están fluyendo normalmente y no hay ninguna interrupción. Y en el tema de precios es algo muy curioso. Algunos productos inclusive han bajado de precios porque no están encontrando un comprador, y otros sí están subiendo. Por lo general en los supermercados uno ve sí una pequeña elevación en los precios. Entonces está empezando a desordenarse el mercado sin duda alguna, y esto está afectando.
creo que el tema central ahorita es las transferencias de ingresos para aquellos más vulnerables. Ese es como que el gran tema, asegurarse de que realmente haya el dinero para poder comprar esos alimentos, más que un tema de desabastecimiento per se. El desabastecimiento no ha llegado todavía, podría estar llegando más adelante, pero si se toman las medidas correctas no tendría por qué haber, porque los agricultores siguen produciendo, sigue habiendo importantes stocks almacenados para poder alimentar por un buen tiempo a la población. Entonces, lo que hay más son algunas interrupciones en estos canales como los que mencioné, ¿no? Mire, señor Bojanic, eso que usted menciona es fundamental en el trabajo que hace la FAO de analizar lo que ustedes llaman esa cadena de proceso de producción y de distribución de alimentos, en este caso en Colombia. Pero lo doloroso es que personas como las que hemos visto con la bandera roja en sus casas, es que no tengan comida porque no tengan cómo conseguirla, digamos, en la tienda de la esquina, puede que haya, sino que no tienen plata para comprarla. El gran problema es que hay un enorme vacío social en un país de por sí donde hay una población bastante vulnerable. Sí, yo creo que hay que atender esta necesidad que es evidente con diversos ángulos. Me refería a las transferencias de ingresos, ¿no? O sea, que se les deposite ya sea en sus cuentas o en alguna forma que ellos puedan recoger ese dinero, transferencias directas a las familias más vulnerables. Esa es una primera alternativa que se está haciendo, pero tal vez no está llegando a la suficiente cantidad de personas. La otra es la solidaridad social. Creo que es el momento en que todos tenemos que ponernos la mano al pecho y ver de qué manera podemos contribuir, ya sea comprando en los supermercados y dejando una parte para estas personas que necesitan los alimentos, ya sea mediante comedores populares que puedan instalarse de una u otra forma, guardando las estrictas normas de sanidad que tenemos que tener, ¿no? Entonces, tenemos que entrarle por diversas formas. Este es un problema de todos, no es solo un problema del gobierno, de los gobiernos municipales, departamentales, nacional. Es un problema que todos tenemos que ver cómo lo atendemos. En ese sentido, los alimentos, yo diría, hay en cantidad suficiente en este momento. Entonces, estamos enfrentando un problema de distribución y por eso es que vemos el tema de las banderas rojas. Entonces, la atención debe centrarse hoy por hoy en la distribución, porque la disponibilidad de alimentos en Colombia es lo suficiente para aguantar muy buen tiempo. Sí, pero ¿sabe qué drama, señor Bojanic? Yo no sé en los países donde usted ha estado, porque veo que tiene una amplia hoja de vida, si el tema es igual, pero en Colombia hay un gran problema y es el siguiente: puede que en el campo haya mucha comida, pero entre la llegada del campo a la ciudad, este tema de los intermediarios se convierte casi que en una pesadilla, porque es que el precio de un producto puede estar, se lo pongo por ejemplo, la papa en Boyacá puede estar barata y llegar barata a la plaza de mercado en Corabastos, en Bogotá, pero Ave María si se dispara el precio cuando llega a una tienda o cuando llega a un supermercado. Ahí es donde está el grave problema, que es un tema de avaricia y un tema de dinámica de un mercado que se convierte en una dinámica cruel, por decirlo de alguna manera. Sí, no, soy consciente de ello. Hay una gran variación en cuanto a los precios, una gran diferencia de precios entre Corabastos y los supermercados. Y por supuesto, no todo el mundo puede ir a Corabastos a comprar, ya sea por un tema de distancia, el mismo tema de la movilización, lo que hace de que tengamos que prever esas alternativas a las que me refería, ¿no? Es decir, hay que instalar algunos espacios de entrega de estos productos, como se está haciendo en muchos países. Yo soy boliviano. En mi país, por ejemplo, se han ideado de que en algunos barrios se colocan bolsas con comida que son colgadas en las barandas y las personas van y toman de ahí directamente. Ese tipo de mecanismos tenemos que ir ideándonos donde no hay contacto ni siquiera interpersonal, ¿no? Para reducir el riesgo. Entonces,
esos mecanismos de poder hacer llegar con comida barata en la ciudad y sobre todo a los barrios más pobres es como que el gran desafío del momento, ¿no? Ese es el gran desafío, hacer que la comida que usted dice que hay suficiente en Colombia llegue de verdad a todos, incluyendo a los que no tienen cómo comprarla. Señor Bojanic, de verdad un gusto haberlo tenido aquí en Noticias Caracol en Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos. No, yo le agradezco y por supuesto me solidarizo totalmente con esta situación que es lacerante y que la están viviendo muchos otros países, y tenemos que hacer un esfuerzo de sociedad, me refiero a todos nosotros, para movilizarnos y poder hacer algo más allá de lo que pueden hacer los gobiernos, ¿no? Exactamente, es un tema que nos compete a todos. Señor Bojanic, un abrazo y gracias. Yo le agradezco a usted por la entrevista. Muy bien. El representante de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, hablando de ese terrible drama del hambre en muchos sectores del país por cuenta de esta cuarentena. Una pausa y ya hablamos del drama también de mucha gente que no tiene un plan B en esta época de vacas flacas. Continuamos en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol Ahora, para referirnos a otro tema de los muchos que se han derivado o que giran alrededor de esta crisis que vive no solamente Colombia, sino la sociedad moderna por cuenta de la propagación del coronavirus, del aislamiento, de las cuarentenas y en este caso de la parálisis. Lo hemos tocado aquí en Noticias Caracol y en Sala de Prensa muchas veces, el tema del confinamiento que ha generado una serie de escenarios bastante complejos en materia económica, en materia laboral. Uno de ellos lo planteaban esta mañana varias de las personas que están hablando de la situación financiera de las empresas, de los hogares, la falta de ingresos. Veíamos en la primera parte del programa el tema del hambre, pero un tema puntual es de estos billetes, esta plata. El flujo de caja de mucha gente se ha visto profundamente golpeado por obvias razones. Mucha gente vive en el día a día, es decir, trabajadores independientes, pequeños y microempresarios, personas que trabajan prácticamente a destajo, y excúsenme la expresión, pero es la más gráfica, para decir que lo que trabajan en el día es lo que le representa su ingreso. Y así viven millones de colombianos en Colombia, incluso muchos que para las estadísticas figuran con un trabajo formal. Pues este vacío de las calles, esta cuarentena, pues ha cambiado de manera dramática el panorama no solamente laboral, sino financiero de muchos hogares en Colombia. Hemos invitado a Juan Camilo González, es un experto en finanzas y relaciones internacionales, especialista en educación de jóvenes y adultos de la Organización de Estados Iberoamericanos. Juan Camilo, gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto, a ti y un saludo para todos los televidentes. Mire, el tema, para que no suene cruel, pero que sí suene bastante práctico, es el siguiente, y lo queremos plantear así, y usted ha escrito mucho sobre el tema. No tenemos un plan B para generar ingresos, pero es que a veces ni el plan A funciona. Pero ¿cómo es eso de que no tenemos en Colombia, repito, gente que vive, millones de colombianos que viven el día a día? Sí, definitivamente, como decías, el tema del COVID-19 y bueno, todo lo que está pasando en materia económica ha puesto de tajo la importancia de diversificar nuestros ingresos y una realidad como la colombiana, en donde la mayoría, o por lo menos un sector importante de la población, no tiene una seguridad económica suficiente para afrontar un momento como el que estamos pasando, ¿no? Un momento en el que muchos trabajos pueden quedar interrumpidos, un momento en el que mucha gente, como decías, vive del diario y creo que nunca como antes estamos viendo la importancia de no depender exclusivamente de una actividad económica. Estoy seguro que mucha gente en muchos sectores están en este momento en una situación bastante compleja y bueno, que sea un momento también para entender por qué es importante estos temas de educación financiera y por qué, independientemente de mi profesión, de que si soy economista, financista o psicólogo o soy vendedor de puerta a puerta o lo que sea, es importante aprender a manejar esos ingresos y, como tú decías, tener no solo un plan A, sino también un plan B. Este es el momento para pensar en ese plan B. Ese plan B, Juan Camilo,
¿qué debe contemplar? Cuando usted dice un plan B de ingresos, cuando una persona, por ejemplo, trabaja en un edificio de construcción y se gana el mínimo, a veces menos del mínimo, la señora que trabaja digamos, ayudando en las labores domésticas, la persona que trabaja en un almacén pequeño, ¿cómo puede pensar en plantear un plan B cuando a veces el plan A, si acaso le alcanza para sobrevivir? De acuerdo, yo creo que hay muchas formas de crear un plan B, digamos, para generar ingresos. Déjenme darles algunas ideas. Lo primero, vale la pena pensarlo desde qué rol quiero generar ese ingreso extra. Yo puedo hacerlo como empleado, por ejemplo, entonces me busco un segundo empleo. Ahorita hablamos de algunos ejemplos, por ejemplo. También puedo hacerlo como independiente, prestando servicios a otras personas o empresas, o puedo hacerlo como emprendedor y crear una nueva empresa o crear algún tipo de negocio. Ninguna es mejor que otra, pero vale la pena entender que no solo se hace plata como empleado, sino que hay otras formas también de hacer plata como emprendedor, como independiente. Ahora, una pregunta que vale la pena hacernos en estos casos es, oiga, ¿yo para qué soy bueno? ¿Qué sé hacer? Además de hacer construcción, además de trabajar en el supermercado, ¿qué otras cosas me ha enseñado la vida o qué otras cosas he aprendido a lo largo de mi vida que sé hacer y que tal vez son valiosas para otra persona? Y ahí vendría esa tercera pregunta. ¿Cómo eso que yo sé hacer, sea pintar paredes, sea empañetar, sea arreglar radios, sea arreglar computadores, sea electricidad, lo que sea, cómo eso le puede solucionar un problema que es importante para otra persona? No un problema que yo crea que es importante si yo fuera otra persona, no, un problema real que alguien pueda estar teniendo en este momento. Y lo que sí es cierto es que en medio de una crisis, si bien hay muchas dificultades, también hay muchas oportunidades porque hay muchas personas que están necesitando algún otro tipo de cosas. Ejemplo, voy a inventarme cualquier situación. Sí. Debe haber gente en este momento con goteras en sus casas que no tienen ni idea cómo arreglar las goteras. Debe haber gente con tiempo libre en su casa que le encantaría pintarla, pero no tienen ni idea cómo se raspa la pared y cómo yo puedo echarle estuco y qué tengo que hacer para pintar eso. Hay gente que sí sabe hacerlo. Entonces, lo primero sería, ¿cómo lo quiero hacer? ¿Qué sé hacer? Y cómo eso puede solucionar un problema. Y luego viene la segunda parte, que es, digamos, una de las cosas más importantes a las que nos estamos enfrentando muchos profesionales y no profesionales en este momento, sí. Y es cómo llego a la gente, ¿sí? Si no puedo salir de mi casa, ¿cómo le llego a la gente? ¿Sí? Y ahí, en ese momento es cuando nos damos cuenta de la importancia hoy de estas nuevas tecnologías, de estar conectados, de poder hacer lo que estamos haciendo hoy, como nos estamos comunicando, de yo no estar en el estudio, sino que estamos remotos. ¿Qué tal si yo, así remoto, a través de un Skype, a través de un Google Hangout, puedo enseñarle a alguien cómo pintar la pared de su casa? ¿Qué tal si yo puedo enseñarle a empañetar o a reparar un electrodoméstico en su casa con una videollamada, incluso una videollamada de WhatsApp, por ejemplo? Sí. Podría hacerlo. Entonces, digamos, la invitación sería, si quiero hacerlo como empleado, puedo buscar empresas que estén contratando durante esta crisis. Hay páginas en internet que se dedican a buscar empleos para otras empresas. Celigo es una empresa, por ejemplo, que conozco que hace eso, y un especial con una lista de empresas que están contratando hoy a personas. He visto casos, por ejemplo, de gente que era auxiliar de vuelos, está en la casa sin trabajo, ¿sí? Y decidió ir y ser empacador de un almacén por ahora. Perfecto, yo puedo, mientras tengo esa licencia, irme a buscar una empresa que me esté contratando. Eso como empleado. Si quiero hacerlo como independiente, entonces, ¿qué sé hacer y cómo consigo clientes? Si no sé nada de marketing digital ni nada de esas cosas, hoy hay cursos gratis en internet. Este es un buen momento para aprovechar y sacarle el jugo a estos aparatos que tenemos en nuestras manos. Hay empresas muy buenas regalando cursos gratis. Busquen en Google, cursos gratis coronavirus. Hay cursos de marketing digital, hay cursos de tecnología, hay cursos de un montón de cosas para aprender y montarnos en esta nueva ola que nos tocó montarnos. Y si quiero hacerlo como emprendedor, ¿cómo transformo, por ejemplo, lo que yo ya hago? Hace unas semanas tenía el ejemplo de una señora que tiene una panadería, una cliente, de una panadería, y me decía, oiga, pero es que si la gente no viene a mi panadería, voy a quebrar. Y yo decía, bueno, listo, pero espere, usted, claro, el pan no puede volverse digital, pero yo sí puedo coger a mis clientes, que tengo sus números de teléfono, por decir algo, y llevarles el pan. Claro, ¿por qué no me paga ya mismo 30 días de pan a 2.000 pesos diarios
y yo todas las mañanas me encargo de dejarle el pan calientito en la puerta de su casa para que usted no tenga que salir, ¿sí? Y entonces así, si yo soy peluquero, por ejemplo, entonces mucha gente debe estar sufriendo hoy por cortarse el pelo. Entonces, muchos, o voy a domicilio, pero otra gente diría, no, yo no quiero que venga porque tal vez es aumentar la probabilidad de contagio. Entonces, ¿qué pasa si me hago un curso, por decir algo, filmado con el celular, ¿sí? De cómo se le corta el pelo a otra persona y luego vendo ese video a 5.000 pesos, a 10.000 pesos? Porque para mucha gente hoy puede ser un planazo, claro, para los papás cortarle el pelo a los hijos, para el novio cortarle el pelo a la novia, viceversa. Sí. ¿Cómo puedo hacer para hacer un curso y le muestro cómo cortarle el pelo al novio o a la novia? Y cobro 20.000 pesos por ese curso. Hoy lo puedo hacer muy fácilmente a través de Facebook, Instagram o cualquiera de estas plataformas. Es cuestión de salirnos un poco del molde y explotar eso que sabemos hacer, que a veces lo subvaloramos, pero hay gente que no sabe cortarse el pelo, ¿sí? Y hay gente que podría estar pagando por entender cómo hacerlo. No, fantástica y súper clara la explicación. Y ahí viene otra reflexión de muchas que muchos en medio de esta cuarentena nos estamos haciendo, pues los que no estamos en encierro porque venimos al trabajo, pues, pero sí somos testigos con la gente que nos rodea, familiares, la gente que es nuestro núcleo familiar, pues, y lo lee uno mucho, de esa famosa resiliencia, de esa famosa capacidad que tenemos en la sociedad, como usted lo acaba de decir, de buscar cómo nos renovamos. Y entre otras cosas también nos decía hace algunos días aquí el gerente de Radar, Camilo Herrera, que todo esto que nos está pasando también nos pone a pensar en la forma en que consumimos, en la forma en que gastamos, en la forma en que tenemos la dinámica de usar la plata que nos llega, por mucho o mucha o poca o suficiente o no suficiente que sea. Yo creo que ese también es el quid del asunto. Total, una de las cosas más interesantes de lo que está pasando en este momento es que es un buen momento para ser muy conscientes de esos hábitos alrededor de nuestras finanzas personales. El otro día veía a alguien preguntar también en Twitter o en alguna red social como, oiga, ¿cuáles son esas cosas que ustedes creían que eran supremamente importantes y que ahora se dieron cuenta que no son tan importantes? Y mucha gente decía como, zapatos. Ahora tengo 50 pares de zapatos y no me los pongo nunca porque vivo en chanclas todo el día en la casa, por decir algo. A lo que voy es, puede ser un buen momento para que cada uno de nosotros en su casa piense por un momento, oiga, ¿cuáles son esas cosas que realmente son importantes en mi vida? ¿Cuáles son esas cosas que le aportan valor a mi vida, que me dan felicidad, que me permiten cumplir esos objetivos que son reales, digamos, realmente importantes para mí? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles son esos gastos que son chéveres tener y que me divierten, pero que puedo vivir sin hacerlos? Puede ser un momento para repensar, tal como decía Camilo Herrera, la forma en la que consumimos y darnos cuenta a veces que sí se puede crear ahorro, que sí se puede invertir aún con muy poco dinero. En Colombia existen posibilidades de inversión desde 10.000 o 20.000 pesos que mucha gente no conoce, por ejemplo. Pero lo que tenemos que primero hacer es liberar por lo menos esos 10.000 y 20.000 pesos. Este es un momento en el que nos estamos dando cuenta que se pueden liberar y que los estamos liberando. Entonces la invitación es a ver qué cosas sobran en nuestro consumo y cómo podemos tener un mejor uso de nuestro dinero. Entre otras porque en medio de la crisis hay muy buenas oportunidades para inversión. Sí, esa tal vez es una gran reflexión. Juan Camilo, pues un gusto haberlo tenido en Sala de Prensa, bastante ilustrativo, repito, esta serie, este relato suyo con estos argumentos tan sólidos y tan oportunos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Roberto, un saludo. Muy bien, Juan Camilo González, experto en finanzas. En instantes regresamos para hablar con Ricardo Ospina del Radar de hoy, aquí en Sala de Prensa. Muy bien, y como todos los días, la parte final de Sala de Prensa con don Ricardo Ospina, el rey del teletrabajo, y su radar aquí en Sala de Prensa. Don Richie. Hola Juan Roberto, buenas noches. Sí señor, hoy en el radar están las investigaciones de las autoridades por las irregularidades que se vienen presentando con los contratos que se han venido suscribiendo en estos últimos días en medio de la emergencia por la pandemia del coronavirus en Colombia.
Recuerde usted que hemos contado aquí en Noticias Caracol que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría armaron toldo aparte, se alejaron de lo que había planteado la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en el sentido de crear una suerte de bloque de búsqueda de cuerpo élite anticorrupción. Pues en las últimas horas Blue Radio ha tenido posibilidad de conocer cómo va el trabajo de las tres entidades, de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría, Juan Roberto. Son 5.198 contratos en la mira de las autoridades que están revisando con lupa para saber si tienen o no algún tipo de irregularidad. Y de ellos, hasta ahora, Juan Roberto, aunque este número podría aumentar en las próximas horas, 7 contratos están ya dentro de las carpetas de las autoridades para comenzar a indagar más a profundidad sobre posibles irregularidades en la compra de mercados, sobre costos en algunos productos, incluso precios inflados aparentemente en el valor de la publicidad para dar a conocer a la población sobre las medidas de prevención ante el coronavirus y hasta posible uso de los mercados con fines políticos. Le hablo de 4 gobernaciones y de 3 alcaldías. Algunos de los contratos de esas entidades están hoy priorizados por parte de las autoridades. Todavía no hay ninguna condena ni hay imputación de cargos, pero sí quieren poner el ojo sobre ellos. Hablo de la gobernación de San Andrés, de la gobernación del Atlántico, de la gobernación de Arauca con los famosos atunes a 19.000 pesos por lata y de la gobernación del departamento del Cesar. Y de 3 alcaldías, de la alcaldía de Malambo Atlántico, de la alcaldía de Acacías Meta y de la alcaldía de Melgar Tolima. Muy pronto habrá decisiones y resultados, Juan Roberto, porque las autoridades están decididas a no dejarse robar un peso de esto que es un terrible crimen en caso de que se compruebe, robándose la plata de quienes hoy más nos necesitan a todos en medio de la emergencia del coronavirus. Muy bien, don Ricardo, quedamos pendientes de estos datos. Son 5.198 contratos que están en la mira de las IAS, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría. Con el radar de Ricardo Ospina y sus revelaciones, terminamos Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.